Bueno amigos, sean bienvenidos a una nueva clase de historia. Ahora vamos a analizar sobre la civilización romana. Luego que hemos analizado Grecia, entendemos que ya en Roma vamos a darnos cuenta de los principios fundamentales que esta civilización optó para la formulación de su nuevo imperio. Pero el día de hoy vamos a ver sus inicios, cómo se forma Roma, cuáles fueron sus principales sujetos que incidieron en su fundación y sobre todo curiosidades que vamos a ir descubriendo en el trayecto de esta clase. Entonces, bienvenidos nuevamente a la clase de Roma y sus inicios. Vamos a compartir la clase de hoy y tenemos nuestro cuadro característico de todas las clases. Entonces vamos a empezar. Tenemos la civilización romana y orígenes y su monarquía. En esta primera parte vamos a analizar sobre lo que constituyó esta civilización para el mundo, sobre todo para Occidente, y en la ubicación de la península itálica, donde queda actualmente Italia. Su capital es Roma. ¿Por qué iniciamos sobre el origen? Porque es bueno saber y determinar cómo Roma nace en esa gran península y se convirtió en un centro cultural político a nivel mundial, y su primera forma de gobierno. Su forma de practicar la política, sobre todo que se acopló al sistema griego, como lo estudiamos en la clase anterior sobre la civilización romana, tiene que ver mucho las creencias de los griegos y sobre cómo ellos también de una u otra manera indujeron para saber determinar la importancia de la democracia en Roma. Entonces vamos a observar cuál es el objetivo de esta clase. Por ejemplo, conocer los orígenes e importancia de la cultura romana en esta primera parte. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos desde el ámbito mitológico de la leyenda en Roma, sobre Rómulo, Remo y la loba. Luego vamos a estudiar el origen, vamos a la fundación de la misma y terminamos con la cultura y arte de los etruscos y la monarquía como primer sistema político en Roma antes de la adopción de la democracia. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es Rómulo, Remo y la loba. Para muchos este cuadro es muy conocido, inclusive en Roma, en diferentes partes de este país, en Italia precisamente, hay monumentos a la loba. La loba es un símbolo sobre todo de gran creencia para los italianos porque es donde nace su origen. Y por lo tanto, dentro de su costumbre y tradición está que en cualquier parte de Italia ustedes pueden ver que esta leyenda es muy conocida sobre Remo y Rómulo, que fueron dos gemelos. Según la leyenda y las investigaciones que han realizado, Remo y Rómulo eran gemelos, hijos de la diosa guerrera Marte. Al momento de tener este par de gemelos, no los aceptó y por lo tanto decide que los vaya a abandonar en el río Tibes. Entonces se encomienda ese trabajo para que los dejen en un cesto y en esas riberas del río Tibes, que son los más importantes en Italia, la loba llamada Capitolina los salva, les da de amamantar y una pareja de pastores y agricultores en esa región de Italia los adopta y los cría. Entonces, ese es el significado de la loba. Es quien los rescata y la leyenda manifiesta de que la misma les debe amamantar. Pero los dueños de esta loba terminan prácticamente adoptándolos y les dan su crianza hasta que llegan jóvenes. Transcurren los años y estos ya con el poder en sus manos y sobre todo para poder tomar decisiones, se produce un delito, el asesinato de Rómulo y Remo. Es decir, Rómulo mata a Remo y este se convierte en el nuevo rey de Roma. Es decir, que ahí se inicia lo que se llama Roma como monarquía, no como imperio aún. Entonces hay que saber diferenciar. Entonces yo he decidido que esta primera parte le enfoquemos sobre todo a la importancia de esta leyenda sobre Rómulo, Remo y la loba. Inclusive en diferentes partes del mundo esta leyenda es muy conocida y es la identidad cultural de Italia, sobre todo.
Una vez conocido esto, vamos a entender el origen de Roma, es decir, de Italia. Como podemos observar en nuestra lámina, establecemos que Italia en el siglo V o 5 antes de Cristo se estableció lo que es la península itálica, o lo que conocen como la bota itálica, tiene forma de bota. Por lo tanto, estuvo ubicado en el norte y el sur por dos civilizaciones, o dos grupos de personas que habitaron en ese entonces. En la península itálica al norte estuvo habitada por los latinos y los etruscos, que vienen a ser los principales gestores de la gran riqueza cultural en Roma, que más adelante lo vamos a estudiar. Por lo tanto, en Roma o en Italia se dividen en dos poblaciones. Primeramente, al norte donde quedan los estrucos, en la parte morada, y también los latinos, que eran una pequeña aldea dentro de los etruscos. Y al sur está la isla Sicilia. En cambio, en esta isla habitaban los griegos. Como saben ustedes, en la conquista del Imperio Romano y sobre todo en la formación del mismo, tuvieron que aliarse con los griegos. Y por lo tanto, a esa zona de Sicilia, al sur de Italia, se conoció como la Magna Grecia, es decir, habitantes italianos con griegos. Por lo tanto, se dividió en tanto en la Italia del norte con los latinos y los etruscos, y parte sur en la isla Sicilia entre romanos y griegos. Ahora, en esto de la fundación de Roma, nuevamente topamos o analizamos sobre la situación de Rómulo y Remo, que son dentro de la épica romana los que dieron, gestaron este gran, obviamente, país o civilización llamada Roma. Es decir, que la fundación de Roma se da en el año 753 a.C., a orillas del río Tíber, que es uno de los más importantes en Italia. Para iniciar Roma, se conforman 7 colinas o 7 montes, los cuales son Quirinal, Viminal, Esquilino, Palatino, Celio, Aventino y Capitolio. Entonces, si queremos conocer y nos preguntan a nosotros cómo son los orígenes de Roma, entonces hay que establecer desde la leyenda Remo, Rómulo y la Loba, y también desde la fundación en el año 753, que marcan el mismo acontecimiento, es decir, la misma fundación. Por lo tanto, hay que recordar que 7 montes o colinas conformaron lo que se llamó Roma antes de construirse como Roma misma. Por lo tanto, con el pasar del tiempo y con la fundación del Estado romano, esta pasa a ser denominada Roma. Entonces, Roma también significa los 7 montes o las 7 colinas en su fundación. Ahora, aquí podemos observar en esta lámina sobre todo cómo se conformaron esas 7 colinas o 7 montes. Entonces tenemos, por ejemplo, los que enuncié anteriormente y cómo fueron estructurados en la red. Entonces todo esto con el final del tiempo y la evolución del mismo se constituyó lo que hoy conocemos como la Italia, con su capital Roma. Entonces miren, y sobre todo la característica fundamental, que estas poblaciones se iban amurallando, es decir, que se acoplaron los sistemas o la arquitectura de los griegos que amurallaban sus ciudades para mayor protección y sobre todo seguridad. Ahora vamos a ver sobre la cultura y el arte de los etruscos. ¿Qué tiene que ver esto? Los etruscos fueron los principales gestores del gran avance cultural en Roma, como civilización, no como imperio. Esta aclaración hay que hacerla en este momento. Por lo tanto, fueron excelentes urbanistas, es decir, que ellos, cada ciudad que fueron amurallando, le dieron un toque diferente. Es decir, los ingresos a cada una de las ciudades romanas tuvieron que tener un arco y una entrada. Y eso hizo característico de los etruscos. En cambio, los griegos construían, amurallaban ciudades, pero con un acceso principal, o como también la Alejandría del Magno, que en cambio en el faro era el ingreso para esa ciudad. En cambio, los romanos establecieron que los mismos
en las mismas ciudades tengan solo un acceso, pero en forma de arco. Por lo tanto, esa es la diferencia de los etruscos con los griegos. Y sobre todo, esos ingresos eran muy flanqueados por la unión del arco con una sola entrada estructurada por dos columnas. Esa es la aclaración que hay que hacer. También fueron importantes en la construcción y sobre todo en la religión. Ellos creían en la vida después de la muerte. Por lo tanto, empezaron a hacer tumbas excavando las propias rocas. Inclusive, estas eran pintadas y adornadas en sus paredes, que también se le aplicó dentro del arte griego. Es decir, que fueron los primeros en realizar los primeros sarcófagos para enterrar a las principales figuras romanas, es decir, a los reyes. Y estas tenían movimientos rígidos del arte griego arcaico. Como ya analizamos en la clase de Grecia, el arte griego arcaico era que sus figuras eran de forma rígidas y que no manifestaban ningún sentimiento más. Como podemos ver en esta imagen, los movimientos son uno solo y dentro de ese sarcófago colocaban a la persona difunta para que vaya al otro mundo a una mejor vida. Entonces, miren, los romanos tenían esa percepción de la vida. Y por lo tanto, es la cultura de mayor influencia en Roma sobre la percepción de los etruscos. Ahora, el sistema político que iniciamos en Roma, el primero antes de pasar a la democracia, es la monarquía. Entonces hay que destacar aspectos, sobre todo. Su inicio, cómo es que da este desarrollo a la monarquía romana. Por ejemplo, los primeros en estructurar una monarquía en forma y fondo fueron los latinos, que estaban junto con los etruscos. Pero los mismos no podían aplicar porque su situación sociopolítica y territorial no les permitía avanzar más. Por lo tanto, los latinos estructuran este sistema y los etruscos en el siglo VII le dan funcionamiento. Y es decir, que la monarquía en Roma inicia con los etruscos con las siguientes funciones. Ellos eran los amos y soberanos del ejército, administraban justicia y sobre todo también implantaban disposiciones en la religión. También significó avances para Roma, por ejemplo, en las rutas, se conoce como la ruta de la sal entre la conexión europea, entre Europa, Asia y partes de África. Entonces miren cómo también están dándose los primeros relaciones comerciales en la antigüedad. Y conocemos como la ruta de la sal. Hay que caracterizar que en Italia es uno de los principales países de sal en el mundo. Entonces era muy importante navegar y sobre todo hacer relaciones comerciales. También se transmite su propio alfabeto, es decir, el latín, como ya lo vamos a ir conociendo después, y también los dioses y conocimientos artísticos. Es decir, que los dioses adoptan la mitología griega, pero adaptándole a su forma de pensar romana. Y también construyen puentes, templos, acueductos, y saben, jóvenes, lo más curioso es que se construyen uno de los primeros alcantarillados en las ciudades para el tratamiento de aguas servidas en todas las ciudades que eran contempladas Roma. Es decir, en las 7 colinas, los 7 montes, tenía su propio sistema de acueductos y alcantarillas. Algo muy importante de esta. Y entonces, en Roma existieron 7 reyes. Rómulo, que era el primero, según la leyenda romana, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinino Prisco, Servio Tulio y Tarquinino el Soberbio. De todos estos reyes romanos, siempre se caracterizaron por su ideal de provocar un desarrollo para Roma. En algunos casos, aspectos positivos, en otros, en cambio, aspectos sanguinarios. Entonces, hay que establecer que la monarquía romana fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma. Entonces,
Si nos preguntaran cuál fue el primer sistema político en Roma, fue la monarquía. No hay que confundirse porque el Imperio Romano ya se establece un tipo de democracia, pero eso lo veremos después. Por lo tanto, Roma fue una monarquía gobernada por reyes y todos esos reyes, excepto de Rómulo, que él fue el que conquistó y fundó la Roma, eran elegidos por la gente de Roma para gobernar de forma vitalicia, es decir, hasta el último día de su existencia, y ninguno de ellos usó la fuerza militar para acceder al trono. Es decir, que las 7 aldeas se reunían y designaban a su nuevo rey para que gobierne esta gran civilización romana. Entonces, en esta clase muy corta se quería explicar sobre la importancia de Roma y a la vez al final de este material hay un link en donde podrán observar las 30 curiosidades actuales de Italia. ¿Y por qué les quiero invitar a esto? Porque vamos a ir descubriendo cosa tras cosa muy importante para nuestro conocimiento. Por lo tanto, eso es lo que he querido analizar esta clase, sobre todo la importancia de Roma. En conclusión, Roma inicia con la leyenda de Rómulo, Remo y la Loba. Luego pasa a un sistema político llamado la monarquía romana. Tuvo 7 reyes romanos, los cuales eran estados por el pueblo. La civilización de los etruscos fue la más importante de mayor influencia a nivel romano y sobre todo de Occidente. Aplicaron modelos de los griegos en ciertas partes, adoptaron su propio alfabeto, su ideología y religión era propia, adaptada también a ciertos ideales griegos. También creyeron en la vida, en el más allá, luego de la muerte, y sobre todo lo más importante, jóvenes, que Roma, a través del tiempo, se constituyó en un principio fundamental para la conformación del gran imperio romano, que vamos a analizarlo posteriormente. Entonces, eso es lo que quería hablarles en esta clase. Espero que haya sido de su agrado y comprensión. De todas maneras, vamos a estudiar este gran aspecto de la civilización romana por partes, porque así como fue Grecia, también Roma tiene sus características muy particulares para aprender. Entonces, finalizamos con esta frase que es de Cornelio Tácito, que fue un emperador romano, sobre todo reconocido por su gran gesta en la aportación de la libertad en Roma. Y sobre todo, y eso nos hace una frase muy curiosa, que no hay atractivo en lo seguro, en el riesgo hay esperanza. Es decir, que nosotros ante el riesgo debemos siempre mantener la esperanza que las cosas cambien y sobre todo si nos proponemos en hacer algo, hay que arriesgarse. La vida es de arriesgarse para conseguir algo. Los romanos fueron muy arriesgados para conseguir su gran consolidación en el mundo a través de su cultura, su política y sobre todo en su forma de pensar. Entonces, los quiero invitar a que analicemos esto e iniciales para que de una u otra manera entendamos la importancia de la misma. Entonces, jóvenes, eso es lo que he querido compartir. Deseándoles que tengan una buena semana y nos veremos en otra ocasión. Chao.